A mis 6 años muere el niño con el que yo más jugaba y yo sigo jugando con él. Entonces me decía mi mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? Le digo, no, me va a encontrar, estamos jugando a la escondida. Entonces mi mamá se asusta y me llevan a una psicóloga, ¿no? A mí me pasa mucho con los sueños, de que sueño los pasos que tengo que dar, o sea, las decisiones. Había varias personas, amigos, conocidos míos, que me dijeron, se te cambió la voz. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Me pasó con algunas personas desaparecidos que me explicaban dónde estaban. Yo trataba de explicar lo que había pasado y también por qué el alma estaba justo ahí, justo tenía que vivir eso. O sea, lo primero que me voy a encontrar del otro lado es lo que yo creo, que me merezco. Si me merezco ir a un lugar oscuro, me iré a un lugar oscuro. Si me merezco ir a un lugar luminoso donde me reciben con muchísimo amor y que me voy a encontrar del otro lado con mis seres, va a pasar eso. Hola amigos, gracias por estar ahí nuevamente con nosotros en este nuevo episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Hoy tengo el gusto de presentarles a Nadia Herencia, quien es publicista, tanatóloga y una destacada medium argentina. Con ella hablaremos de cómo conecta con el más allá, qué significa para ella ser medium y cómo el dedicarse a esta actividad le ha cambiado completamente su vida. Espero disfruten esta entrevista con ustedes, Nadia Herencia. Hola Nadia, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Siéntete cómoda, esta es tu casa. Gracias, un placer Esteban, un placer estar acá. Estamos desde Argentina, por estos lados. Muy bien, pues del otro lado de la cordillera. Exactamente, estamos al más o menos a la misma distancia, distancia no, de espacio, pero cruzando la cordillera, tal cual. Así es. Nadia, para la gente que no te Sí. conozca, ¿quién es Nadia Herencia? Oh, qué pregunta. Brevemente. Brevemente, bueno, Nadia es una chica argentina que actualmente se dedica a la comunicación de los seres que están en el otro plano. Siempre digo que estamos obviamente sin cuerpo en el otro lado y me dedico actualmente a eso, soy comunicadora, escribo y hablo sobre estos temas desde hace varios años, ya publiqué libros, bueno, tengo un podcast también y bueno, siento que ya es hora, hace bastantes años que me dedico a esto y es hora de que esto se expanda y bueno, como vos, como tantos otros que estamos ya diciendo, bueno, che, no podemos ocultar lo que somos y no se puede ocultar más esta información porque ya nos bombardea por todos lados. Así que simplemente darle un sentido, darle como un camino. Así que así de la misma manera que vos, esto de compartir lo que somos. Así que estoy en esa, compartiendo quién soy. Mira tú, me parece súper bien. Nadia, Sí. ¿cómo fue tu encuentro con la mediunidad? ¿Cómo parte? ¿Dónde parte? Tú partiste de niña, entiendo, ¿no? Sí, sí, fue así. Bueno, yo particularmente soy escorpiana, entonces esto de la sensibilidad ya un poco la traigo. Y a mis 6 años muere el niño con el que yo más jugaba, el niño más cercano, porque es hijo de amigos de mis padres, entonces era como una cotidianeidad. Él tenía 7 años, muere por un tema de su salud y yo sigo jugando con él. Entonces mi mamá decía, bueno, lo extraña mucho, hasta que empecé a decir cosas muy puntuales, ¿no? Sí, me dice tal cosa, por ejemplo, mi mamá me encontraba abajo de la cama, ¿no? Como escondida, y me decía mi mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? Le digo, no, que me va a encontrar, estamos jugando a la escondida. Era como que yo seguía con los mismos juegos de antes. Mi mamá empezó a preguntarme, ¿no? Che, ¿y dónde está? ¿Y cómo está vestido? ¿Y qué te dice? Ella como un poco intuitiva, pero también diciendo, bueno, capaz que es su imaginación. Mira, yo tengo 39 años ahora, imagínense, hace 30 años atrás, no había mucha información de esto. Hasta que mi mamá me encuentra hablando con otro amiguito mío que estaba acá en el plano, que hablábamos de la muerte. Y que yo hablaba de se muere él, se nos morimos todos y nos vamos a morir. Y empecé con 6 años. Entonces mi mamá se asusta y me llevan a una psicóloga especialista, ¿no? De niños y toda la cosa. Yo tengo mucha memoria de muchas cosas que a veces me sorprendo. Y una de las cosas yo me acuerdo cómo era la sala, el lugar y lo que me decía ella. Que ella me decía, él no está, él se fue y no lo vas a volver a ver. Y era como yo, ¿cómo me dice eso si yo lo veo? Bueno, y ahí empecé como a cerrar esa memoria y vuelve a abrirse a mis 26 años, 20 años después. Yo siempre fui muy intuitiva, sabía que faltaba un profesor en el colegio, sabía que, no sé, tal cosa. Era como que vivía muy tranquila porque sabía las cosas que iban a pasar.
pero no lo contaba a nadie, no lo hablaba ni le consultaba a nadie. Entonces, me acuerdo una sola vez lo dije porque estaba como un campamento de verano y yo estaba hablando con una chica y giré la cabeza porque digo, no, porque ahora viene tal. Y abrió la puerta y me dice, ¿cómo sabías que venía? No, yo no sé, eran como intuiciones, sensaciones. Ujú. Bueno, y después de eso, a los 26, yo voy a una mujer que hace registros akáshicos. Yo no sabía ni lo que era. Yo tenía una suegra en ese momento, estaba de novia con un chico, que una suegra que estaba en esto, era profe de yoga, ¿viste? Toda en esta onda. Y me dice, no, tenés que ir porque a mí se me ponía frío el brazo derecho. Se me ponía al lado, sentía que alguien estaba parado al lado mío y se me ponía helado el brazo, pero no veía a nadie. Bueno, cuando voy a esta mujer me dice, hay un niño, me lo describe mi amigo que tiene unas características particulares, me dijo, dice que te despiertes, que estás dormida, te volviste a dormir. Por eso mi primer libro se llama Despierta. Entonces, porque yo sentía que me tiraba el pelo, que me dice, es él, así, así, así. Y bueno, en esa me dijo, vos sos medium, o sea, no me dijo medium, me dijo, vos podés ver, te dormiste, volvé a eso, te está pidiendo que vuelvas, porque vos te estás pifiando el camino, me decía la chica. O sea, yo estudié publicidad, me dediqué muchos años al diseño, ¿no? Y toda esa parte de edición de videos y demás. Y ella me decía, no, te tenés que ir para... Te estás pifiando, vos venías a hacer otra cosa. Y yo ahí como, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Yo salí aturdida, salí como, ¿qué es esto? Y me decía ella que yo tenía que recordar. Bueno, de ahí empecé a meditar, me empecé a meter, bueno, actualmente soy profe de yoga, o sea, estudié un montón de cosas, maestra Reiki, registro y toda la cosa. Todo lo que me llamaba la atención me metí para recordar. Yo actualmente mi mediunidad, no sé cómo es la tuya, Esteban, pero la mía tengo como, yo veo, escucho, siento, presencia, me tocan, o sea, todo. Puedo escribir cómo eran los seres cuando estaban acá, como su avatar. Entonces, eso se empezó a abrir de a poco y empecé a creer más en mí también, es como reencontrarme con eso. Y desde los 26, bueno, y ahí empecé, pero a dedicarme hace 10 años, más o menos, 2015. Ah, perfecto. 10 años ya, bueno, ya tienes un tiempo. Eh, Sí. Nadia, ¿y cómo tú vivías la experiencia de niño, cuando eras niña? ¿Te daba miedo? ¿Lo guardabas para Nunca me ti? dio miedo. No te daba miedo? Mira, Sí. para mí Nunca era me dio miedo. terrorífico. Cuando el chico lo pasaba muy mal, le daba Ah, mucho miedo porque escuchaba gente que hablaba y no había nadie, no estaban. claro, pero escuchaba que Sí, me hablaban y me lo guardaba para mí, entonces sí, para mí no fue una experiencia buena. Y en general, fíjate que con las personas que he conocido, mediums, amigos mediums, sí, que son mediums de nacimiento, que para mí son los mediums reales, sí, eh, sí. lo, en general lo pasaban mal, fíjate. Sí, a mí yo después, no sé si conoces a Chico Xavier, que es el medium conocido en Brasil, que ya Chico falleció. Xavier, claro que sí. Yo ahí, Vivía en su ciudad, yo sí, vivía en su ciudad, ahí, en Uberaba, ¡ay, sí, wow! cuando era niño. Bueno, Sí. De hecho, wow, éramos bueno, vecinos, él, con eso te digo todo. ay, no, mira qué loco, te lo traigo porque cuando vi su película, tiene varias, pero una que es la de Chico Xavier, la película en 2010, él ahí explica de que cuando su mamá muere a los 4 años, él despierta su mediunidad con esto, y creo que dice una frase ahí que me resonó mucho, como esto no poder aceptar la muerte de la madre. Entonces como que quita el velo y empieza a ver. Yo sentí lo mismo, como que como no podía aceptar en mi cabeza la muerte de mi amigo, que yo no lo iba a ver más y no iba a jugar más con él, es como que lo desperté me quité el velo para poder ver. Yo actualmente estudié tanatología, soy Mira, tanatóloga, acompaño duelos, porque el tema de qué se hace con el dolor a mí me apasiona. Me apasiona qué se hace con el después. Porque yo puedo dar un mensaje, perfecto, sí, la persona siente mucha paz, que es lo que nos pasa, ¿no? Cuando damos un mensaje. Yo siento paz, siente paz la otra persona, pero a la vez noto que cuando la sesión yo sentía que me quedaba corta. Era como, sí, está bien, la persona te dice esto, sí, confirma que sigue viva, ¿no? En su ser, en su alma. Pero ¿y cómo vivís? ¿Y qué cosa vas a hacer acá? Entonces, desde el año pasado empiezo a soñar, a mí me pasa mucho con los sueños, de que sueño los pasos que tengo que dar, o sea, las decisiones. Y soñaba con la palabra tanatología, yo no sabía ni lo que era.
recuerdo que me despertaba y lo notaba y después googleaba el otro día y empecé a buscar y me empezó a resonar tanto porque digo, desde la experiencia que tengo de que la vida sigue del otro lado, algo que me resonó cuando empecé a estudiar es que digo, yo tengo la confirmación de que prácticamente el 97% de los espíritus del otro lado también están Sí, divinos. sí. Me explica que está todo genial y que, che, ya llegué, estoy con fulano. A mí a veces me dice, estoy con fulano, me engano, ¿no? ¿Viste? Ya llegué, porque a veces la persona, ¿viste? Tiene como, che, ¿dónde está? ¿Cómo está? La mayoría quieren eso, saber. Me dan así como certeza de con quién comparten su espacio espiritual. Ujú. Y me daba cuenta de que a los que había que ayudar eran los de acá, no los del otro lado. Entonces, digo, ¿cómo puedo colaborar con los que quedan acá haciendo su proceso de duelo? El duelo significa combate, es como que hay una lucha entre lo que yo quería y lo que es. Entonces, como yo quería esa persona acá, bueno, no está, bueno, tengo que hacer ese cambio. Es todo un proceso el duelo y me apasiona, me di cuenta que es el tema. Yo antes pensé que era la mediunidad, era mi tema. Y después lo fui transformando en esto de que en realidad es el duelo de lo que te permite hacer el dolor, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda en el dolor y se quedan en este plano experimentando eso, pero hay tantas personas y lo que veo y me apasiona es que hay gente que sí puede con el dolor de lo que sea, pero lo transforma en algo. Entonces me empecé a ir por ese lado y estoy como feliz en lo que se está descubriendo porque es relativamente poco, hace poco que empecé. Pero ya estoy acompañando personas, charlamos mucho, que a diferencia de mis sesiones, no sé cómo las tuyas, pero a mí me pasa que cuando estoy con alguien y tengo que dar tipo de la mediunidad, yo siempre les aclaro, le digo, no puedo parar de hablar. Yo como que me enchufo y empiezo... Bueno, también tienes, Es tienes como, sangre argentina, eso no lo sí, podemos negar. tal cual. Entonces es como que necesito comunicar y le aclaro a la persona. Digo, yo voy a hablar, después haces preguntas cuando se frenen, pero es como que quieren aprovechar que la persona está acá y que yo estoy mediadora. Entonces es como que no puedo cambiar de tema. Quieren decirle esto. Entonces, le digo, cuando se callen, le preguntamos lo que vos quieras. Y actualmente esto de acompañar a través de los duelos me parece como nuevo para mí porque es charlar con la persona, es un ida y vuelta. A veces sí aparecen sus seres, me dicen alguna data, pero lo importante es lo que está transitando lo humano, no el encarnado acá. Y eso me parece hermoso, o sea, realmente lo que se puede hacer y transformar porque el dolor es como más allá del amor, que todos lo conocemos, el dolor es más transformador para mí que el amor. El amor es como que, bueno, sí, qué lindo, pero cuando uno toca Sí, claro. fondo y puede resurgir, es como tremenda experiencia para el alma. Yo digo, después, ¿para qué vamos a volver? Si podemos hacer eso, ¿para qué vamos a encarnar de nuevo? Para vivir más dolor. ¿No? O sea, si podemos... Oye, ¿Para qué? Oye, Claro. Nadia, bueno, interesante porque en el fondo tú empezaste a desarrollar tu tema a partir del dolor, pero Sí. no del dolor, entiendo, no del dolor tuyo, sino que de ver el No. sufrimiento en otros. Porque fíjate Sí, que muchas personas empiezan a desarrollar su tema con su propio dolor, a partir de su propio dolor. En sí. tu caso no fue así, sino que fue a través del No. dolor, pero proyectado en otros, o lo que vivían los De lo, otros, los sí, otros. sí. Oye, ¿y tú cómo defines la mediunidad que tú llevas? ¿La defines como una capacidad, como un don, como Sí. una facultad, una cualidad? ¿Cómo lo Yo definirías? siempre digo que yo siempre digo que es como una capacidad, para mí es una Ujú. capacidad que muchas veces me dicen, bueno, vos porque sabes, vos porque lo hiciste. En realidad, para mí el dolor más fuerte y más lo he visto en muchas meditaciones, mi dolor más grande, yo teniendo estos 39 años, fue a los 6 años cuando me encuentro con la muerte cara a cara, que fue con la partida de mi amigo. Siento que esa niña, más durante todos estos últimos años de trabajo, de experiencia, lo que he hecho, es más, hasta hice una obra de teatro, 14 funciones hicimos acá en Wow. Córdoba, que ya la dejé de hacer, es muy intensa, la hice con un grupo, con un equipo, pero la canalicé, me la explicaron así, por eso digo, en un sueño se me apareció la situación, todo estaba relacionado con la nena de 6 años, todo, porque yo hacíamos una meditación en el teatro en donde traíamos a nuestra niña, a nuestro niño, y en un momento era como, ¿por qué hago siempre por los niños? Y era por mi niña. Entonces me di cuenta, en una canalización me explicaron que me dice, vos haces todo, tratas de dar respuestas a los niños
¿no? A los seres, que todos somos niños en alguna parte de nuestro ser, le das respuesta a los niños que no te dieron las respuestas a vos. O sea, vos no tuviste esas respuestas a los 6 años, entonces me pasé la vida buscándolas. Y cuando pude como desconectar, que fue el año pasado, cuando hago la última función acá en un teatro grande de Córdoba donde estoy, cuando hago la última parte de la obra de teatro, que yo sabía que era la última, yo siempre hacía un ejercicio al final, que yo traía a mi niña para que hable. Y le hablaba a los niños, de cada niño de nuestro ser, ¿no? Todos los adultos que venían con su niño. Y hacía yo una parte, terminaban obviamente todos llorando, muy emocional, muy fuerte, pero la última función, yo siempre hacía esto de traérmela a la niña como un ejemplo de, la tengo acá al lado, y me soltó. Yo le decía, volvé, tenés que hablar, tenés que... Y me dice, ya no hagas más nada por la niña, ya la niña ya está bien, hace por la adulta. Entonces ahí, cuando pasó eso, fue el quiebre, empecé tanatología, empecé como, claro, es como, che, los adultos heridos, vamos por ellos, o sea, vamos por los que han sufrido, les duele la realidad que están viviendo. Entonces, desde ahí, es como que sentí que yo también hice un salto cuántico y ya dejé de mirar a la niña, que todos tenemos en algún aspecto, no digo por la mediunidad solamente, pero los niños heridos, ¿no? Entonces sentí que ya hice todo, que mis libros también estaban basados en mi historia, en Despierta, hice otro libro que se llama Ríndete a Sentir, que también fue canalizado, ahora estoy escribiendo otro también canalizado, entonces es como... me doy cuenta de que yo fui cambiando de lo que quiero comunicar, lo que quiero compartir y lo que también se necesita hoy, de lo que yo puedo ser puente. Pero no lo he vivido, yo siento que no he tenido hasta el momento, ni tendré una vida como difícil, tengo una familia maravillosa, de mucha contención, obviamente que no fue muy comprendido al principio, pero después, super fans de todo esto. Cada tanto mis padres me mandan a un enlace, mirá, hay una medium hablando, fíjate que no sé qué, notas, y me encanta porque ahora sí me siento como que puedo ser yo. Antes, bueno, en grupos, que seguramente te ha pasado, yo públicamente lo dije hace un par de años. O sea, esto de ponerlo en un Instagram, de tener mi Instagram, siempre era como lo personal. Y me ha pasado de grupos de amigos, de toda mi vida, que me conocen, de que yo iba al cumpleaños y me decían, no hablen con esta porque es una bruja, ay, no, porque esta... Y yo, ya un día me vas a buscar. Algún día me vas a preguntar algo. Y después pasó, obviamente, hoy todo mi entorno lo conoce y sabe lo que hago. ¿Y cómo defines tu mediunidad? ¿Como una habilidad? ¿Como un don? ¿Como una facultad? Ya, una facultad que puede tener cualquier persona que nace con esa capacidad. Como alguien tiene una Sí. habilidad especial para escuchar muy bien, otros quizás tienen un oído perfecto Exacto. para la música, otros quizás cantan bien, hay otros que tienen este tipo de capacidades innatas, básicamente. Sí, a mí me hace ruido cuando dicen un don, porque tu don a mí me hace mucho ruido, también. porque considero como una connotación. Porque el don me da como, sí, me da como que don te separa, como vos sí, yo no, y es como, no, es una capacidad, está bien, a mí por ese evento como traumático se me despierta, pero yo considero que la mediunidad está muy conectada con la sensibilidad. Y cuanto la sensibilidad también es como que la conecto con la posibilidad de mostrarnos vulnerables, ¿no? Bajar las barreras mentales, emocionales y mostrarnos reales. Y eso nos permite, mucha gente me dice, ¿cómo yo quiero ver como vos? Bien, no es, vamos a ir de a poco, yo lo aclaro, esto de mucha meditación y mucha quitar barreras de cómo debería ser, cómo yo debería ver. Mucha gente que seguramente les ha pasado esto del miedo, a mí no me pasa porque mi conexión, y me lo han explicado también los seres, mi conexión está más desde el amor, desde la bondad, desde todo, que desde yo no conecto con bajo astral, no puedo, o sea, no, salvo que el espíritu haya estado en el bajo astral y haya ya elevado su frecuencia, ya haya salido de ahí, de ese estado, perfecto, lo puedo reconocer, lo puedo ver, pero si no, no, es como que los veo lejos o no me hablan, me ha pasado, tipo, después yo pregunto cómo fue el estado mental de la persona cuando se fue. Yo investigué mucho, hice muchos años de investigación de qué pasa
cuando salimos y qué pasa antes de llegar. O sea, estuve en el estudio de antes y Entre después, vidas, leí todo lo como el espacio entre sobre... vidas, intermisión, entre Exactamente. una experiencia y otra, ya. Sí, me pasa mucho, he leído todos los libros relacionados, creo, o sea, lo que sale lo leo, me encanta, pero también esto de poder hablar con los espíritus y ir como, me van tirando data, ¿viste? Como estoy en tal lado, me pasó hace poco con una, que estoy acompañando en duelo a una mamá y su hija me va explicando como dónde estoy, antes no podía hablar, el otro día me dijo, yo digo, ¿por qué será que soy medium y que estoy acostumbrada y me doy cuenta cuando un espíritu se comunica, digo, ¿por qué me cuesta conectarme con eso? Y me explicó, me dice, es que yo estoy duelando, me dijo, yo estoy duelando el personaje, murió de una manera trágica, ¿no? Entonces me dice, yo también me tengo que duelar a mí. Entonces me dice, tranquila, pues ya voy a comunicarme pronto de una mejor manera, pues yo, ¿por qué me cuesta como? Claro. Y ahora está Ah, divina, mira, ya pasaron meses. interesante. Me fue explicando me dijo una palabra que me llamó la atención, que me decía, me estoy duelando a mí, pues yo estoy duelando el Ujú. personaje que fui, y todavía estaba muy conectada, obviamente, por todo lo que se generó, y que esto de yo también me fui rápido, más allá de que el alma sabe y tenemos toda esa data, pero bueno, para la mente, para la conciencia, es como, Tuki, Oh, salí, me fui para el otro sí, lado. nunca me ha pasado, Entonces, fíjate, nunca he vivido eso. sí, Oye, Nadia, ¿y sí. cuál es la experiencia más fuerte que te ha tocado vivir en mediunidad? ¿Alguna cosa así que nos pudieras compartir? Sí, yo por ejemplo, 2 veces solamente me pasó de que me tome un espíritu, Incorporación, me pidió permiso, ya, exacto, no me acuerdo la palabra, incorporación. 2 veces Para que solamente, la gente que no sepa, sí, incorporación es cuando un espíritu, una entidad, en el fondo, usa tu cuerpo para manifestarse. Y lo que ocurre normalmente sí, en ese estado que uno pierde la lucidez, no recuerda lo que hace, sobre todo si es una incorporación inconsciente, porque también hay claro, semiconsciente y uno empieza a actuar por otro, sí, habla como otro, se mueve como otro. Es eso. sí, me pasó 2 veces, yo era consciente, o sea, me piden Ujú. permiso, yo le decía, no, dale, dale, escuchaba como, sí, 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 y las dos personas, o los dos seres, en realidad, eran conocidos míos. Ok. Entonces, yo di permiso por eso. Me pasó de estar dando una meditación para 80 personas por Zoom. Era una conexión bueno, eran 5 meditaciones, eran 5 días consecutivos, a las 10 de la noche, nos conectábamos todas 80 personas, todos conectados, y lo que pasó fue que estábamos en ese momento, y quien estaba entre los 80 era un amigo mío. Su hermano había fallecido. Entonces, lo que sucedió es que el hermano me decía, quiero hablar con él, quiero hablar con él. Pero yo decía, hay 80, no, no, no se puede, no vas a poder hablar con él. Y yo hacía una meditación guiada, hasta que toma, y yo empiezo a hablar, se me cambia, había varias personas de mi, digamos, amigos, conocidos míos, que me dijeron, se cambió la voz, se te cambió la voz. Yo no sabía lo que estaba diciendo, pero el tema es que estos 80 personas sintieron que era un familiar de ellos o un conocido de ellos. 80 todos, Por ejemplo, claro, lo que yo dije les resonó a todos, ya, ok. todos. Encima dice que yo empecé como un poco a gritar, como Ujú. a hablar así como intenso y a respirar intenso, que cosas que no me acuerdo, no sé lo que dije, solo me acuerdo de una puerta, que era como yo lo estaba guiando hacia una puerta, lo único que me acuerdo. Y resulta que este amigo mío después me manda un mensaje y me dice, era mi hermano, me estaba hablando a mí. Y después me habla una amiga y me dice, era mi abuela, me estaba hablando a mí. Otro me decía, era mi papá, me estaba hablando a mí. Yo no sé lo que dije, pero todos, cuando ponen la cámara, están todos llorando, explotados, así como, "Oh, ¿qué pasó?". Y yo, cuando corto la comunicación, yo, chau, chau, mañana hablamos, no, no sé qué pasó, y yo no podía parar de llorar y sentía Ah, como... mira. Y yo estaba en la casa de un novio en ese momento, que él estaba en otra habitación tomando la meditación, viene a la habitación y me dice que yo tenía otra cara, que él se asusta, yo estaba en el suelo, sentada en el suelo, me abraza y me empezó a gritar, volvé, 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 o sea, como, Ujú. volvé, y yo lloraba a los gritos, y ahí es como que sentí que, bueno, algo se fue, pero dentro de toda la incorporación fue amorosa, pero intensa. Fueron nada, unos minutos, habrán sido 20, Sí, la 30 minutos, incorporación no, son no fue muy, muy, tanto. muy breves en general, sí.
Sí, sí, sí. Y después me pasó eso fue como lo más intenso para mí de estar en esta. Y después me pasó con un chico que quería hablar con los papás, que yo lo conocí, falleció, y el padre no creía en esto, la mamá sí. La mamá lloraba, 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 y el padre me miraba y me decía, no entiendo cómo puedes hablar, no entiendo. Entonces el chico me decía, no te va a creer hasta que no me vea. O sea, y el chico, yo soy peticita, soy 1,50. Y este chico parece que era enorme, porque yo lo conocí virtualmente al chico, y él como, no sé, ahora me dio unos 80. Y yo me sentía altísima, enorme, grande. Y me arrodillé ante el hombre, porque estaba presencial, me arrodillé ante el hombre y él me miró, no sé qué vio, y empezó a llorar y me decía, es real, sos vos. O sea, no sé qué vio, no sé. Entonces, eso, ahí es como que él pudo llorar lo que no, sentí que fue eso, que él tenía que descargar. Y nada, yo cerré la puerta cuando se fueron y me lloré, creo que todo el día, porque me pareció muy fuerte mi experiencia, pero la experiencia de ellos también. O sea, me tocaban la mano, me abrazaban, me besaban los dos. Fue como muy intenso. Y digo, ojalá no fuera tan fuerte hacer algo así, porque sería como, uno podría comprender, ¿no? O sea, más a los que están acá, ¿no? En duelo. Claro. Pero bueno, uno por el cuerpo. Son las dos veces. Mira, Y tuve sesiones muy fuertes, por ejemplo, varios que me pasó con algunas personas que desaparecidos, que me explicaban dónde estaban. ya. Otros me pasó por ejemplo, asesinatos y como que yo trataba de explicar lo que había pasado, también por qué el alma estaba justo ahí, justo tenía que vivir eso, o sea, cuando ya están elevados, como que explican, a nosotros nuestra mente racional nos cuesta un poquito aceptar y comprender, ¿no? Me pasa Ujú. seguido, de que yo digo, yo te voy a decir esto, le digo a la persona, ¿no? Que está acá, digo, yo te voy a decir esto lo que explica, pero bueno, a nosotros nos cuesta, desde el dolor, Claro. cuando uno no tiene quizás armado el duelo, decirle una información así es como nada, fuerte. Entonces, yo actualmente mis sesiones son por sorteo. Ah, ya, ok. Sí, porque tengo Ujú, muchos miles de personas, ujú. entonces hago un sorteo, siempre prendo una velita, todo, y hago el sorteo con toda conciencia y digo, a ver quién viene, quién está listo, quién se quiere comunicar y demás. Yo también abro, dentro de la sesión, abro registros akáshicos, entonces genero esto de, bueno, a ver, veo tu vida también, no solo con que, siempre aclaro esto, vos venís con tus seres, yo no llamo a nadie, nunca invoco a nadie, no digo el nombre de los espíritus nunca, Ujú. Sí, simplemente yo digo, vos tampoco. viniste viniste con Ujú. ellos, los que están disponibles, lo aclaro que Sí. todos tenemos varios, pero quien esté disponible para hablar y comunicarse y hacerse ver, yo como que estoy disponible a eso, a ver quién está. Fíjate tú que hablando de incorporación, voy a compartir Sí, cortito aquí una experiencia. He sí. tenido algunas experiencias de incorporación yo también y he visto personas incorporando en Umbanda, principalmente en Brasil. He visto gente de Wow, Umbanda en sí. incorporación. Pero las veces que yo he tenido incorporación, fíjate que han sido, no han pedido permiso ni nada, ha sido, Ah, me pasó más que nada los primeros años y es como que te ajá. abordaban muy desde lo sensorial. Yo por lo menos me perdía, estaba como Mm. normalmente en una experiencia Ah, mediúnica, de repente me perdía sí. y no sabía que había pasado 15 minutos y cuando volvía estaba en otro punto del espacio, muy loco. Y yo me Wow. acuerdo que la primera Sí. vez que me pasó fue con un chico muy formal aquí que había perdido a Ujú, su madre, claro, y era como muy formal él, ujú. así como del sur, muy conservador, raro el perfil. Sí. Y estoy con él y de repente yo sentía que la mamá insistía, 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 entonces dije, oye, tu mamá tiene una personalidad muy fuerte, como que insiste, así que tu mamá quiere decir esto. Y yo en ese tiempo escribía y tenía unas hojas en la mano. Empiezo Ah, a ok. hablar Sí. y ahí no me acuerdo nada, Sí. no me acuerdo nada, y de repente como que vuelvo y estaba en otro punto del espacio, de la sala, donde estaba con este chico, y cuando yo vuelvo Sí. digo, y no tengo nada más que decirte, y lancé las hojas al viento así, ¡pua! Así como a cualquier lado, así, no tengo nada más que decirte, y como Sí. molesto. Y fíjate que veo al chico y se había tomado la cabeza con las dos manos y decía, la cagaste, la Sí. cagaste, la cagaste. Y yo pensaba, Mm. que la cagada de qué, qué habré dicho, así, aquí me gané una full Sí. demanda, no sé, porque no sé qué Sí. pasó.
¿entiendes? Y me dice, no, la cagaste, Sí. la cagaste, la cagaste, era mi mamá, decía. Era su palabra, su voz, su gesto, weón, la cagaste, Su la cagaste, la gesto. cagaste. Yo me acuerdo que cuando le dije así como, y yo le dije en un momento, y no tengo nada más que decirte, justo estaba terminando una frase que es la que recuerdo, que le decía, y tienes un hijo chico Sí. y andás llorando como niño debajo de las puertas, así como, hazte cargo. Y Como que lo retaba el hijo. sí, impresionante. Y Sí. fíjate que yo no tenía idea, obviamente, que tenía un hijo, y después llegó la esposa con el bebé, y ahí, bueno. Esa fue una. Y así he Ah, tenido algunas, son muy impresionantes, pero uno pierde el control, por lo menos cuando son inconscientes. sí, Y ahí me sí, da mucho miedo porque uno pierde el control. Pero fíjate sí. que he tenido algunas que son semiconscientes y son las mejores. Cuando tú sientes que eres Mm, otro, pero estás sí. entendiendo que estás en ese espacio y puedes mantener el Sí, sí, equilibrio. sí. Esas son las mejores porque ahí Ah, fluye, eso fue lo fluye que, muy bien. sí, lo que me pasó las dos veces. Fluye muy Sí, bien. que yo era consciente. Claro, no, Sí, sí. inconsciente no te acuerdas de nada. Está aquí y de repente puede aparecer en otro punto. No, Sí, sí, no, no, eso sí, ¿verdad? Si no, o digamos, todos los séquitos espirituales, mientras vos lo pidas, porque si no se te respeta tu libre albedrío de que vos podés por sola. supuesto. O sea, como, bueno, Fíjate. vas. mm, Entonces, ahí yo siempre como pido, salgo a casa o cuando voy a dar una sesión, siempre pido a yo me río mucho, soy muy del humor, entonces los hablo con mucho cariño, como, chicos, vamos a hacer esto, ¿me van a ayudar? ¿Quién viene hoy? ¿Quién me asiste con esto? O sea, siempre pidiendo como cosas, y también si voy a un evento, si voy a tal, pido protección, que se me conectar con las personas correctas, desde el amor, o sea, siempre eso y nunca he tenido nada, no soy de andar con muchas piedras, ¿no? Esto tengo una sola en el anillo, que es la piedra de la luna, pero no es de protección, sino que es de conexión conmigo, es lo único, pero en sí siempre con la palabra. Fíjate tú que o sea, siempre he visto que las personas que trabajan en incorporación inconsciente, que es como cuando te pierdes, Sí, se puede hacer, sí, pero siempre hay que tener un asistente. Todas las personas que trabajan en ajá, incorporación sí, inconsciente, en Brasil es muy frecuente, sí, siempre tienen asistencia, porque tiene que haber alguien que esté sí, con los pies en la tierra, como para manejar la situación. exactamente, que vea la Sí, sí. situación, sí, Y hay que tener sí, muchísima experiencia para hacer incorporación inconsciente. Así que hay sí, gente que sí, se sí, le da de sí. forma natural y hay que tener No, ojo con eso. Nadia, ¿y tú cómo te preparas para una experiencia mediúnica? ¿Tienes como un protocolo en la sesión en sí? No estoy hablando como de sí. lo formal, del agendamiento, esas cosas. Bueno, yo lo que hago desde hace muchos años, yo doy sesiones solamente martes, miércoles y Ujú. jueves. Porque como también escribo y también, bueno, doy charlas y todo, entonces es como que el lunes y viernes lo dejo un poco para eso, a veces los sábados lo dejo para eso. Pero lo que hago es, como trato de agrupar las sesiones un solo día, no salgo de casa, o sea, hago todo virtual, no hago presencial, todo, como en mi casa preparo, siempre uso los 4 elementos, fuego, tierra, aire, agua, en un altar, siempre cuando comienzo el día, ya empiezo a avisar que voy a estas sesiones, que quién viene, quién me acompaña, y trato de tener un día muy tranquilo en casa. O sea, siempre que doy sesión. Hoy no, porque acá es feriado en Argentina por el Día de la Independencia, pero mañana sí, ya doy sesiones, máximo doy 3 Ya, ok. porque son largas también y son muy intensas, entonces es como que no puedo, no me da la cabeza ni la palabra tampoco y la voz para Pero dar ¿cómo más. es el proceso de una sesión? Antes de una sesión, durante una sesión, Eh, después de una sesión, ¿qué haces? Hago como una pequeñita frase para ingresar y hago la apertura de registros akashicos con la persona enfrente, con el nombre completo, fecha de nacimiento y todo. Además yo estudié astrología, así que me veo que le hago la carta natal a la persona también. Hace un mix ahí, un Como, mix. yo todo, yo sumo. Y bueno, y después de eso, es como que te decía recién, me enchufo y no puedo parar de hablar, la primera parte de la sesión no puedo parar de hablar, y cuando empiezo a sentir que ya pasaron como 45 o 50 minutos, que empiezo a sentir que se callan y que ya como que expresaron todo, le pregunto a la persona, ¿tenés algo para decir? ¿Querés compartir algo? O sea, ¿querés preguntar? Y la mayoría me dice, no, ya me respondieron Claro. todo. Me pasó Sí. una vez con una chica que yo hacía presencial antes de pandemia y yo tenía un living, ¿no? Y se sentaba la persona
Y me dice, y saca de la cartera saca un papelito mientras yo hacía la meditación, un papelito con preguntas que había hecho, ¿no? Que se había traído. Y resulta que, porque es un poco esto de registros akáshicos, que se puede abrir el akasha de la persona, ver la información que tiene ahí álmicamente. Y me dice, y lo primero que veo es que había muerto en un tsunami, que le había llevado puesta una ola y que había visto que todo se iba, digamos, perdía todo. Entonces no luchó porque dice, ¿para qué voy a luchar si perdí mi casa, perdí mi familia? O sea, nada va a quedar vivo. Y la chica, la primera pregunta, me temblaba le temblaba el papelito y decía, ¿por qué le tengo miedo al agua? Entonces, normalmente hacen eso de que responden las preguntas que tiene la persona. Tocan como los temas. Ay, yo quería preguntar si me iba a mudar. Y lo primero que le dicen es, yo le digo, veo cajas, veo que te vas. Ay, no sé si mudarme o no. Es como que me muestran escenas de lo que va a pasar o lo que debería pasar o también de lo que pasó. Por ejemplo, no sé, a veces me muestra una nena que llora, que es la persona, siendo niña, y claro, dice, digo, ¿recibiste violencia en tu casa? Bueno, yo a veces voy preguntando para entender lo que veo. Normalmente es como una película cuando es vida pasada o algo que ya pasó, es como una película. O sea, me lo muestran, a veces me doy cuenta que es un hombre y estoy frente a una mujer, entonces me van explicando, esto pasó por esto, viene de otra vida así, viene a reparar tal cosa. Y cuando yo veo del pasado, siempre los ojos se me van para allá. Yeah. Y cuando es del futuro, se me va para allá. Es como, me doy cuenta que esto va a venir porque se me va la cara para mirar para allá, como si se me ampliaran como lo imágenes. He escuchado eso, sí. Sí, y otra cosa que me pasa es que a veces que el espíritu, cuando se me presenta, vamos a decir que se presentó el padre de la persona consultante, por ejemplo, ayer me pasó de que se me vino acá y me dice, soy el padre, me dijo. Ok, yo le digo, estaba meditando previa, yo le digo, bueno, espera que venga, le digo, todavía no llegó, o sea, pero yo soy el papá, voy a hablar, quiere que yo hable, ella está esperando que yo venga, o sea, bueno, entonces le pregunto a la chica, ¿tu papá falleció? Porque hay un señor acá muy insistente, siempre lo confirmo con la persona, porque por la duda digo, ¿lo estoy escuchando bien? ¿Estoy viendo bien? Claro. Y le describo a la persona cómo es, y las cosas que puntualmente me va diciendo y me muestra con quién está, cómo fue su muerte. Me pasa que yo siento quizás cuál fue el desenlace final. Me ha pasado de sentir que viene una persona y renguea. Y me dice, no, o sea, murió por un tema en la pierna, siento como algo que tengo que cerrar los ojos. Me dice, sí, murió por un choque, por un accidente, o sea... Entiendo. Siento cosas, si una se ve, siento calor en la cabeza, voy teniendo algunas, o me van explicando o lo voy sintiendo. Hay algunos que me explican y se tocan el pecho y me dicen fue un infarto, y hay otros que me lo hacen sentir. Entonces tengo que estar como cortándoles, tipo, bueno, gracias por mostrarme esto. Y quedo como mediadora. Una vez un espíritu me dijo, acá está la intérprete, dijo. Y yo le digo, ¿intérprete? Y me dice, claro, voy a interpretar lo que nosotros queremos decir. Claro. O sea, bueno, soy una intérprete. Y lo que me explicaban era esto, dice, si vos vas con un traductor, o sea, si vos no sabés hablar italiano, vas a Italia y necesitas un traductor, o sea, necesitas alguien que te guíe. Acá es lo mismo, es que ellos se quieren comunicar, terminamos los medios siendo intérpretes del mensaje a los que están acá, te ayudamos a eso. Salvo cuando los mediums son unos clariaudientes de otro planeta, que conozco uno. Sí. Ahí como que ya no hay interpretación, ahí es como tac. Sí. Impresionante. Sí. A mí me pasa que hay veces que interpreto y hay veces que son literales, frases literales. Y me dice, bueno, y esto que vos decías, por más que no tenga la incorporación, yo hago gestos de la persona. Y por ejemplo me han dicho, ¿por qué haces así? Sí. Por ejemplo, me toco el pelo, hago esto. ¿Por qué hace así? Porque mi hermana, que está en el otro plano, hacía lo mismo. O hablar mucho con las manos, empiezo como a hablar así. Me pasa igual, como exacto, así es divertido eso. Tal cual. O sí. Si uno es más contraído. Sí. Tal cual, que a veces me pasa que digo, estoy muy cansada. Como que hablo así. O el que es canchero. Sí. Es divertido. Sí. No, y ahí... yo a veces tengo la lapicera acá y una vez me pasó de que yo hacía todo el tiempo con la lapicera así. Normalmente no la agarro, pero yo estaba con la lapicera y
Y me dice, mi papá era médico o sea, todo el tiempo estaba con la lapicera y era profesor, entonces siempre estaba como señalando con la lápiz, boludeces, así, detalles. Pero era Tal como, yo cual. digo, ¿cómo miércoles nunca se me cruzó ponerme a agarrar la lapicera? No sé, esas cosas. Sí. Pero detallitos. Sí. Y después cuando termino la sesión, ya cuando le digo a la persona si tiene algo más para preguntar, para consultar, al final saco unos oráculos que tengo, que dependiendo de la persona, a veces elijo uno o el otro, me voy viendo, y siempre es como que yo digo que son cierra y resume todo lo que hemos estado hablando, muy, muy intenso. Yo tengo un oráculo mío y uso la mayoría de las veces uso ese, pero depende cómo fue la sesión y todo, elijo uno por las palabras que usa cada oráculo, ¿no? Y eso me gusta, y bueno, cierro y después normalmente yo grabo la sesión, se la mando a la persona y ahí termina. Como que yo le aclaro de que ese día tienen que buscar algo, hacer algo que los conecte con la vida, con la tierra, ¿no? Comer algo rico, salir a caminar, bañarse, dormir, porque son sesiones muy intensas. Entonces, dejar de cantar todo eso requiere tiempo y le digo, date un mimo, comprate un alfajor, no sé, salí a caminar, júntate con alguien que quieras mucho, abrazar, buscar algo para ser consciente de toda esta información, porque es un montón. Oye, Es Nadia, mucho. ¿y cómo tú lidias con las sesiones que no logras conectar? Sesiones que no funcionan, ¿cómo lo llevas? No, nunca me pasa. Nunca. O sea, Nunca siempre me pasa. los No. espíritus están disponibles para conectar contigo. Desde el otro Sí, lado. me pasó Ah, una mira, sola la primera vez persona que, que que escucha eso interesante. sí, no, te juro, hace muchos años que hago esto y yo creo que tiene que ver con esto de que son por sorteo. Ah, Para sí, mí puede puede ser, venir por puede ser. ahí, porque me ha pasado, a ver, voy a contarte dos cosas. Una, que una chica, apenas conecto con esta chica, así nos ponemos a charlar antes de la sesión, me dice, te quiero decir que yo estuve 2 años en tu lista de espera, 2 años, y yo no salía sorteada y bla, bla, bla. Le digo, bueno, vamos a ver por qué. Le digo, ¿por qué no salías? Y era que quería comunicarse con su marido que había muerto en un accidente. Entonces el marido, el espíritu, me decía, ella quería hablar conmigo, pero yo no podía hablar. Yo estaba revisando lo que había pasado. Ujú. Entonces yo no me podía comunicar como ahora porque hablaba hasta por los codos, o sea, hablaba un montón. Y claro, entonces yo le digo, vos querías, pero el espíritu no estaba listo para comunicarse y para todo lo que venía después de la sesión, porque yo digo que mis sesiones son intensas porque te invitan a tomar Ujú. decisiones, o sea, no, con el registro abierto también, es como, che, presta atención acá, o sea, date cuenta. Bueno, eso por un lado, y una vez me dijeron que fue así, había venido una chica a una sesión y esta chica me dijo, ay, ¿me podés dar un turno para mi novio? A él le va a hacer bien. Y yo en ese momento, como te hablo hace 10 años, dije sí, sí, porque tenía lugar, yo tenía la agenda como, vos me escribía, yo te decía para mañana, para de acá una semana, 2 semanas. Bueno, ¿qué pasó? Que lo manda el chico, literal, yo les cuento la situación. Yo atendía en un lugar, viene la chica, lo deja, baja del auto el chico, la chica estaciona el auto y se queda en la puerta. Baja, el chico entra, me da el dinero de la sesión, me dice, toma. Y yo le digo, bueno, y lo dejó Ujú. arriba de la mesa, ahí de la mesa ratona, y él estaba sentado enfrente, y le digo, ¿sabes de qué se trata? No, no tengo idea. Y del otro lado estaban todos así diciendo, no vamos a hablar, no, está obligado a venir acá. Entonces yo le dije, bueno, empecé a indagar, le digo, ¿sabes de qué se trata? ¿Cómo es? No, me dijo que me va a hacer bien, me lo regaló mi novia, me da la plata de... Entonces yo le dije, mira, te lamento mucho, pero no funciona así que no lo voy a hacer en la sesión, no va a haber nadie, no forcé. Le devolví la plata y la chica me miraba del auto y me decía, ¿qué pasó? Le sacó ella el turno, le pagó, lo trajo. No. Y me dijeron del otro lado, no, yo actualmente no dejo que regalen las sesiones. Si saliste en el sorteo, es para vos, no la podés derivar a otra persona. Si no la querés tomar, no la tomás. Estás o sea, podés como obviarlo, pero dejarlo de lado, pero si no, bueno, la persona tiene que saber a qué se expone, Mm. porque si no, no la puedo remar, Claro, sinceramente. claro. Entonces ya no lo elijo. Pero sí, esto de que es la única vez que me acuerdo que tomé esa decisión.
pero no me pasó Ah, a mí. mira, fíjate que sí, creo que es la primera medium que escucho que Sí, nunca hay alguna sesión que no logre conectar. Porque, bueno, todos los que yo conozco, en algún momento hay situaciones que no se logra conectar. Incluso mi amiga no, capaz clariaudiente, que, que es como, sí. porque, no sé, a veces, yo a veces pienso que es como un poco como, allá es como acá, o sea, a veces uno puede, a veces no, a veces está en una, a veces está en otra, Ujú, a veces no es bueno para sí, los consultantes en ese momento. Entonces, claro. pero bueno, por ahí puede ser, claro, que haya una cosa distinta en tu caso, porque tú tienes un abanico y haces un sorteo, y en ese sorteo puede estar la clave del Sí, tema. Sí, sí, sí. Eso me hace exactamente. sentido. Y yo, Sí. porque lo pienso también de que la persona llena el formulario con su nombre completo, con su fecha de nacimiento y pone de dónde es, bueno, y eso, y le pregunto yo siempre para qué quiere la sesión. O sea, no por qué, sino Ah, para ya, ya. qué es la Ok. sesión. Entonces, ponen, por ejemplo, para conectarme con mi mamá, para conocer mis registros acá, porque como yo hago las dos cosas, es ¿Tú les como sí o sí preguntas hago eso registro. para en el fondo saber ¿Para si es qué? registro o si es mediunidad? Sí, Ah, sí, ya. un poco eso, si no, a veces me ponen medio unidad para hablar con mis seres fallecidos, pero ¿qué pasa? Yo a veces, me ha pasado muy pocas veces de leer y que no me resuene. Ujú. Entonces, yo decido en ese momento, quizás de acá a 2 meses, la persona sale, pero me habrá pasado 2 veces. No es mucho. Que no me haya vibrado a mí, como diciendo, todo bien que ustedes quieran, pero me tiene que vibrar a mí también. Claro. Quizás algo que puso, algo no me terminó de resonar. Pero sí, Oye, si hay, de puede repente pasar. hay gente que Puede pasar. te puede contratar por cosas insólitas, así como no, porque yo quiero saber la clave de la caja fuerte, bueno, cosas No, así. A mí no, me ha mira, pasado, ¿ah? una vez me dijo, A mí me ha ah, sí, pasado, a sí, mí no, sí. no, a mí me han Por eso dicho, muchas veces uno se sorprende. Yo comienzo la sesión y normalmente a la gente le pregunto, a ver, ¿tú vienes por mediunidad? ¿Vienes por qué? No, yo vengo por mediunidad. Ya, ok, sí, listo. Ok. Si no es sí, a canalización, ya, ok, pues puede ser. Pero si vienes por otra cosa, le digo, no, o sea, sí, te equivocaste. Porque trato de eso claro, preguntarlo después, igual lo dejo como claro antes en sí, la guía de agendamiento, básicamente, y el calendario, sí, pero no, es como, sí, es complicado porque la gente a veces no tiene mucha información, entonces cree que, no sé, pues, oye, exacto. con él voy a verme el futuro. ¿Entiendes? Sí, por eso yo trato de, o sea, cuando se anotan en el formulario ya hay información, Mm, ya hay una data, y aparte en el mail, cuando sale el sorteo, le explico, es una sesión así, 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 le doy toda la explicación, lo que se puede hacer, lo que no, lo que puede surgir, lo que no, si se pueden hacer preguntas, bueno, eso. Pero en sí yo siento que mis sesiones son muy intensas, es más, soy publicista y nunca hice publicidad, o sea, nunca hice publicidad paga de mis sesiones porque hazte la fama y échate a dormir, dicen claro. acá una frase, ¿no? Es como, toda mi publicidad siempre fue del boca en boca. Es más, en el formulario yo pregunto de dónde conoces estas sesiones y algunas personas me dicen porque conozco a alguien que tomó la sesión, porque te vi en redes, o sea, están varias opciones. Y me parece que a mí me sirve mucho el filtro para saber a qué mi energía se va a exponer, ¿no? Eso me parece importante. Nadia, ¿y tú qué pasa o sea, qué crees que ocurre con las personas cuando parten de aquí, cuando dejan el cuerpo físico, las primeras etapas? ¿Cómo lo ves tú? Para mí, desde la investigación que tengo y lo que me han explicado, es que dependen mucho varios factores de acá, del planeta, ¿no? De cuando uno es humano. Depende qué crees de la muerte, Ujú. si crees o no, si dónde te vas, dónde vas. O sea, termina esto y no hay nada, hay algo, se nace en otro lugar, se muere acá, se nace en otro lado. Depende de la creencia, que también religiosamente, a veces algunas religiones te van Claro. generando ideas sobre eso. Yo considero que uno se va donde cree que se merece ir. Ok, ok. O Sí, sea, sí, lo yo primero comparto que me voy eso. a encontrar del otro lado es lo que yo creo, que me merezco. Si me merezco ir a un lugar oscuro, me iré a un lugar oscuro. Si me merezco ir a un lugar luminoso donde me reciben con muchísimo amor y que me voy a encontrar del otro lado con mis seres, va a pasar eso. Conozco que
me explicaron algunos espíritus de que cuando la persona no cree, se para, o sea, viene para este lado, para el otro lado, y el primero que lo recibe es a veces el ángel de la guarda, la mayoría de las veces el ángel de la guarda que te explica, che, pasamos esto, y empiezan, cuando la persona no cree, todo empieza a ser, es todo muy lento el irse. Es como que aparece un ser, a la madre, todo muy lento. En cambio, las personas que saben que se termina, es como un egreso, como que hay un egreso y que, che, me voy hacia mi hogar, como decía Chico Xavier, nuestro hogar, aparecen todos los seres juntos. Es como que todos te reciben y todos te como diciendo, ay, llegaste, todo, porque si no es como para no aturdir al alma. Entonces, es como si la persona ya tiene esa conciencia. Entonces digo, por un lado, ¿qué crees? Y por otro lado, la forma de irse, cómo fue la persona, y esto puede sonar fuerte, cómo fue muriendo en vida. O sea, qué conciencia tenía de los duelos, de las muertes, porque uno también duela su propio personaje. Yo dejaré de ser Nadia Herencia, ahora estoy feliz siendo esta versión, pero digo, fui antes otras versiones, y es como con mucho amor, no importa cómo me vaya, yo lo tengo muy aceitado esto. Yo, es más, el otro día hablaba con una persona que me dice, yo me muero si muere tal persona, mi mamá, si muere mi perro, si muere... Y digo, qué loco, porque yo tengo mi pensamiento, yo prefiero que se vayan todos, porque sé que yo tengo las herramientas para vivir eso en la tierra, más allá de ser medium, sino también a nivel emocional, porque tanto vos como yo todos duelamos. O sea, nos duele si alguien fallece o si hay una separación, si hay un final, nos duele. Podemos tener un poco de data, pero hay que pasarlo por el cuerpo, por eso estamos acá siendo humanos. Yo siento eso, que la muerte para mí no me da miedo, ni mi muerte ni la muerte de otros. O sea, sé que se van a ir y está Pero genial. O sea, es como... A ver, tú dices en el fondo que nosotros dejamos este cuerpo físico y dependiendo del sistema de creencia que tenemos o el nivel de quizás de lucidez, ¿no? De claridad del tema, si estamos más o menos conectados con nuestro ser o nuestra esencia, vamos a vivir una experiencia distinta. O sea, si yo creo que me merezco el infierno, voy a vivir mi infierno. O si me merezco el cielo, voy a vivir mi cielo. Pero si yo fui alguien muy, desde el punto de vista terrenal, ¿no? Muy, muy maldito, muy malo, quizás un asesino, pero yo creo que lo hice todo bien y fue por... Exacto, bueno, Hitler no se fue al infierno. Fue por mi deber, entonces yo me merezco el cielo. Pues, ya, pero esa etapa, digamos, es un proceso, para mí es una etapa transitoria, es una ilusión transitoria, porque... Es hasta que... Dale. Yo considero que es hasta que se gasta toda la energía de esos pensamientos, de esa emoción. Cuerpo, también. mental y emocional, o sea, mientras se diluye. Exacto, como que voy gastando eso y lleva tiempo. O sea, puede ser, obviamente nuestro tiempo no es lo mismo que el tiempo de allá, pero a mí me pasa que hay espíritus que me dicen, yo salí y me fui. Chau, un abrazo a todos, fue hermoso el viaje, fue precioso el paseo. Y hay otros que me dicen, no, yo me quedé. Por ejemplo, yo lo estoy viendo, por ejemplo, este hombre que les decía que falleció el marido así de un accidente, él me dijo, no, yo me quedé como ayudando a las decisiones que se tenían que tomar. Ahora yo ya estoy en descanso y te puedo hablar desde este lugar. Que no significa que se queden, es que están en el infierno ni nada de eso. Para mí no existe, salvo que vos creas que te lo mereces. Si vos has crecido con una idea de que eso es posible, si vos haces esto mal o tomás esta decisión. Una vez vino una persona a decirme que en una sesión que era homosexual, que nadie lo había aceptado, que se tuvo que ir a otro país porque su familia y todos estaban en contra. Me decía, a mí me metió tanto en la cabeza de que yo me iba a ir al infierno por esta decisión, que yo creo que eso me lo merezco, o sea, por haber elegido esto, y decir, no, o sea, lo que vos crees es lo que querés para vos también, ¿no? O sea, ¿qué te mereces? Y esto de, si tomas una decisión, dejas tu carrera o te separas y todo, es como, si lo vemos desde un lado religioso, ay, no, está mal, vos tenés que ser siempre el mismo. Si nos fijamos en las religiones más occidentales, está todo basado en no cambies, seguí igual, seguí así, porque es muy conectado con el ego. No te metas adentro, no hagas cambios en tu vida, porque te va a ir mal, va a ser peor. No te cuestiones ese dolor, esa angustia, ese miedo, ese deseo, no te lo cuestiones. Entonces,
un poco las religiones orientales sí están basadas en eso, que hay otra vida y que esto, la experiencia humana es un puente, ¿no? Para experimentar el alma. Yo tengo el recuerdo de elegir a mis papás, por ejemplo. Se lo he dicho de chiquita. Mira. Le dije a mi papá que yo soborné a quien estaba adelante mío, que yo quería ser su hija. Y vengo de una familia en donde yo fui buscada, deseada, esperada, primera hija, muy, muy conectada con mi mamá y papá. Tengo un hermano que vino después, que yo le decía a mi mamá que yo iba a tener un hermano. Mi papá no querían tener más hijos, iba a ser hija única y mi hermano vino. Vive en México ahora, un divino, y bueno, somos nosotros 4. Tuve un hermano que no llegó al plano, se fue antes, pero bueno, es más, yo le decía a mi mamá, se llama así, es varón, se llama, le pusimos nombre, todo, pero no llegó al plano. Y sí, esto de elegir, hay muchos autores. El otro día estaba leyendo que me regalaron un libro de, no me sale el nombre, el apellido es Newton, que es alguien que habla de, Sí. hace regresiones. Sí. Igual que Brian Weiss, igual que acá en Argentina tenemos un especialista que es José Luis Cabouli, que es como Brian Weiss, es psiquiatra, ha escrito muchos libros de terapia de vidas pasadas. En esto de seleccionar, elegir. Michael Newton, creo. Fuimos con Michael Newton, ¿no? No me acuerdo el yo nombre. tampoco. Sí, después Dolores Cannon, bueno, ni hablar de Allan Kardec, que tiene tantos libros, también son tremendos esos libros. Bueno, un curso de milagros también explica un montón. Sí, de 1800 oye, y pico, de Allan Kardec. Te iba a consultar lo siguiente. ¿Tú sabes distinguir entre lectura psíquica y lectura mediúnica? ¿Entiendes qué es la lectura psíquica? A ver, decime, porque capaz que sí, pero no sé si lo llamo así. Claro. Cuando tú, porque hay dos formas de entender. Uno es la lectura mediúnica, que es conectar con una entidad, ¿no? Con un ser que partió. Y la lectura psíquica es como cuando tú lees el campo de alguien. Tú estás frente a alguien y obtienes información de su campo. ¿Entiendes? Como lo hace más lo psíquico. Yo lo siento que es con lo... Exacto. Yo siento que lo hago más como con los registros akáshicos. O sea, puedo ver la historia, siento que abro y puedo ver la historia del alma, de por qué viene, de dónde viene, qué hizo antes, por qué esta encarnación que viene a equilibrar de otras vidas, porque la mayoría de estas encarnaciones son revisar lo que hicimos antes. O sea, entonces no pudimos. Yo siempre siento que cada encarnación intentamos todos ponerle más amor a lo que no pudimos ponerle. O sea, en el fondo, ¿tú crees que los registros acá, chicos, son más como una lectura de campo, lectura psíquica, y la mediúnica es con los espíritus, básicamente? Sí. A mí me pasa que cuando yo estoy haciendo... estás conectando mediúnicamente que a través de los registros acá, chicos. Es una percepción, una sensación distinta. Lo noto. Ya. Sí, porque los espíritus a mí siempre se me paran de este lado. Si son familia o son muy cercanos a la persona, la pareja, los hijos, se me paran acá. O sea, se me ponen como de este lado. Y cuando son más amigos o no sé, por decirte un abuelo con el que no tenía tanta relación, se me paran como enfrente. Como que se me va, está un poquito más lejos. Pero si la persona, esto que te decía de ayer de mi papá, del papá que vino y dijo, yo soy el padre. Entonces se me pone cerca... porque digo, ok, y me doy cuenta de que la persona viene a preguntar por esa persona. O sea, viene a preguntar por el padre o por, no sé, me ha pasado también de una de las sesiones que me llamó mucho la atención. Yo era presencial y venía una chica, yo no sabía nada, porque yo en ese momento no era por sorteo, te saco un turno, nada más, no sabía nada. La persona estaba enfrente, una chica muy jovencita, linda, y me empiezo a sentir que me tironean de la remera, del saco, no sé lo que tenía puesto, me tironeaban, y había un nene que jugaba con un juguete rojo, como un muñeco rojo. Y yo sentía que estábamos en el living y arrastraba el muñeco por todos lados, un chiquitito así. Entonces le digo, mira, hay un niño, y me dice mi hijo. Ahí yo, cuando son hijos, o sea, cuando son padres que han pasado por eso, siento que físicamente también es mucho más fuerte, ¿no? Más pesado. Y bueno, le digo, arrastra un muñeco, va y viene con un muñeco rojo. Me cuenta que como estaba en terapia intensiva, no le dejaban entrar nada, obviamente, al espacio, y ella le metió como de canuto el Spider-Man. Ok. Entonces, claro, todo rojo, yo no le veía la cara.
y me dice que para que él juegue, niño chiquito, para que jugara, para todo, y ella cada vez iba, se lo dejaba y después se lo tenía que llevar. Y que cuando en su ataúd, cuando lo van a despedir, le pone el muñeco. Ya, qué fuerte. Entonces, wow, yo decía, ay, a veces yo digo, ¿por qué veo tal cosa? Y después, bueno, me lo confirman, es por esto, bueno. Eh, pero sí, hay cosas que me parecen lo más pesados son, siento yo que son cuando hay niños, o sea, han fallecido hijos, eso me parece wow. Ujú. Ojalá, yo rezo mucho para poder darle paz, ¿no? Más paz de la que sé que mis sesiones dan, pero como poder ayudar a esta mamá o a este papá que se presenta para la comunicación, a veces siento que ni siquiera me puedo negar a esas comunicaciones, como que me llegan. Una vez me pasó en un solo día, yo hago el sorteo, salen a veces esto de mamás o papás que han fallecido sus hijos, y me pasó que en un día eran dos mamás, una a las 5 y otra a las 7 que tuve los contactos, de mamás que sus hijos habían fallecido. Ya. Yo decía, justo. Así que terminé muy agotada ese día, me acuerdo. Fue hace poco. Muy intenso, pero a la vez como que siento yo hago lo que hago porque me da paz a mí primero. A mí me da paz poder usar esto para poder ayudar. Y por otro lado, también me da como una confianza de que yo antes pensaba que estaba loca. Ujú. Entonces digo, Todos lo estoy pensamos en viendo algún algo que nadie va a momento. creer, tal cual. Pero yo siento que esto de ser medium, o sea, el título de medium me lo dio la gente Ujú. porque confirma lo que yo veo. Entonces ahí es como, o lo que yo escucho, entonces es como, bueno, ¿Tú crees que los medium nacen sí. o se hacen? ¿Se puede construir un medium? ¿Alguien que no nace medium, quizás tomando cursos, formaciones y llegar a ser un medium? ¿Qué piensas tú? Yo creo principalmente que todos tenemos la Ujú. capacidad, primero. Para mí todo humano la tiene. El tema es que no todos se animan a desarrollarla. Y la forma de desarrollarla, para mí, no lo hago, o sea, no doy curso ni clase ni nada, desde mi interpretación, tiene que ver, como decíamos hace un rato, con la sensibilidad, con permitirse, como quitarse bloqueos, barreras o velos, como esto de poder conectar con lo sutil, y que lleva tiempo, obviamente. Para mí es mucho proceso de meditación y mucho proceso de reconocer tu propia voz, porque uno trabaja desde su voz o desde su ser, entonces, con su campo energético. Entonces, si uno quiere empezar en esa, tiene que hacer consciente mucha oscuridad, y que también de que no sea quiero ser medium por un tema económico, o quiero ser medium por el ego espiritual, de que pues yo para saber cosas que otros no saben, eh, porque conozco gente que quiero aprender, pero para ser más que vos. Claro, sí, Conozco por gente. supuesto. Entonces, esto, si va por ese lado, no vas a conectar como lo que hablábamos recién, como con lo divino o con lo sutil, con lo amoroso, va a conectar con lo heavy, porque te va a conectar con el ego y con el ego también de los espíritus. Entonces, yo trato de estabilizarme en eso. Obviamente todo humano tiene ego, pero sí, esto de no lo hago por, no sé, el reconocimiento, para que me aplaudan, para que digan, nadie es una grosa. No lo hago, no tengo eso, sino para la Mm. paz. Es como, quiero que la persona esté tranquila. O sea, ese es mi objetivo. Pero sí me voy dando cuenta de que hay mediums que se van. Yo tengo muchas amigas que la mediunidad se les despertó de grandes por un suceso traumático, por Mm. algo. Por ejemplo, conozco a una chica pariendo. Estaba pariendo, sí, que estaba pariendo, estaba teniendo muchos conflictos, ¿no? Estaba en el momento de pujar y todo, y se le empezaron a aparecer, empezó a haber más gente de la que había en la sala. Era como que estaba la enfermera y la partera, ¿no? Y era como que había más gente, y cada vez que hacía otro pujo veía otra persona. Y dice que empezó a sentir que la tocaban, ella no entendía nada, era como que el cuerpo, bueno, y después de eso no se pudo quitar la mediunidad, o sea, se le abrió el campo, y quienes estaban eran sus ancestras. Dice que la primera que reconoció fue a su mamá, después a sus abuelas, a sus bisabuelas, y así, a las mujeres del árbol que habían pasado por lo mismo que ella. Entonces, bueno, a ver, son situaciones que pueden suceder, a veces pidiéndolos o no, pero ante todo la conexión con uno. Siempre digo, nos hemos criado y hemos crecido escuchando las voces de otros.
mamá, papá, esto es lo correcto, esto no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Estamos en un momento en donde es necesario escuchar la propia voz, escuchar el propio deseo y ver qué es lo que realmente quiero y desde qué lugar lo quiero. O sea, yo quiero ser medium. ¿Para qué? Eso ¿Para es lo qué? más importante. ¿Para ¿Para qué? qué? ¿Cuál es el objetivo? Sí, 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 totalmente, sí, totalmente. Más ahora que a mi sí, juicio se ha hecho como un tema hipercomercial, con escuelas de medium, sí, formando medium como en masa, volúmenes en sí, masa de medium que sí, para mí el noventa por sí. ciento de la gente que está saliendo de escuelas de medium no son medium. Son lectores psíquicos, Ujú. básicamente, porque es lo primero, es muy, muy fácil entrar en Exactamente. lectura de campo, es muy fácil. Todo el mundo puede. Sí, 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 practica un exacto. poquito. Sí, sí, Lidia, hemos hablado de lo bonito de la mediunidad. ¿Hay algo que no te sí. guste? ¿Qué es lo peor que lo que no te gusta de la mediunidad? ¿Hay algo que no te guste de tu No, experiencia de no, yo medium? sinceramente la paso Ya, bien. ok. Yo siento que ya aprendí a apagar y aprender el cuándo soy medio y cuándo Ah, no. ok. Lo que más lidié el año pasado, este año no, el año pasado, ahora estoy más tranqui, pero como yo el año pasado me hice muy popular, acá en Ujú. Córdoba había carteles con mi cara por el Ah, teatro, mira. eh, el hecho de personas que no entendían lo que yo hacía, o sea, era como esa parte, porque claro, haberme expuesto, iba a notas y todo, y no eran así como Esteban, que nada, que sabe de lo que estoy hablando. Gente como que me miran como, esta rara, y era como, no te creo, ¿viste? Como te creo, no te creo. Exponerme a eso, porque obviamente el teatro tiene que llenar funciones y se tiene que explicar todo, esa parte no la elijo. O sea, Claro. no es algo que me guste. Pero sí es como después como la contracara era todas las personas que sí, que les encantó y que les resonó y que porque he recibido muy pocos, yo tengo muy pocos Ya, mira. haters, no me, Sí, lo tengo como sí, por filtrado, no suerte a mí sé, tampoco no me llegan mucho, por suerte, ¿eh? Sí. es como que, claro, porque también yo en su momento tuve muchos haters cuando hice un reel una vez hablando de lo que hacía, un montón, y cuando he salido en medios también, sos una esto, pero habrán sido 5, no te hablo que son un montón. Pero la mayoría de los haters son muy religiosos. Sí, es Después, verdad. después chequeo, Tienden a ser ¿viste? religiosos, sí. O también puede ser Sí, hay gente muy, muy, muy estructurada, ¿no? Muy científica también. Me ha tocado algún hater así. Pero poco. En general es poco, sí. no sé, sí. No sé por qué. Sí, me pasó yo salí con un científico que no, científico Mm, acá en Córdoba conocido, como muy mm. cuadrado mi vida, y él vino a una sesión hace unos años y es como que no podía creer, o sea, quedó como, Mm, no puede ser esto. Es como que me dijeron lo que tenía que decirle para que él, mm. es más, se sentó Sí, sí, así, sí. se sentó Esa pierna, actitud. todo cruzado, y después cuando empecé a hablar, abrió Claro, así, como hasta el mismo pecho, ¿no? Abriendo como el gesto de, ¿qué estás claro. diciendo? Y bueno, y ahí nos conocimos y salimos unos años todo y hasta el día de hoy tengo muy buena relación, pero la gente le decía a él, ¿cómo salís con una medium? O sea, vos, el chico científico que necesita Mm, pruebas, claro. es que yo las tuve, decía él, yo las tuve las pruebas Está bien. de que esto existe. Y a mí me pasaba también igual, ¿cómo salís con un tipo tan cuadrado? Pero él empezó como yo siento que fue un antes y un después en ese vínculo porque yo antes no decía, donde iba no decía que era medium, Ajá. era como que me lo guardaba. Y a partir de él admiraba tanto mi trabajo, admira actualmente mucho mi trabajo, que donde iba ella es mi novia, ella es medium, ella habla con los muertos, o sea, él me dio como la confianza de, che, yo lo estoy avalando yo tu trabajo, avalalo vos también, o sea, sentí que me ayudó mucho a empoderarme y a asumir quién Claro era. que sí. Antes ni en las redes ponía que era Claro. medio. Después de él es como que, bueno, empecé a Mira aceptarlo qué más. bien. Bueno, Sí, los polos opuestos muchas veces son buenos complementos, ¿no? Es como un sí, cable de tierra, exacto. está bueno. Sí, yo de Sí, hecho la mayoría sí, de las parejas con sensitivos que conozco, uno de los integrantes sí, es el sensitivo y el otro es muy cable a tierra. Y se complementan sí, bien y son las parejas que duran a través del tiempo, fíjate. exacto. Yo ahora estoy soltera, digamos, no estoy en pareja, pero él fue la primera persona, o sea, de pareja que tuve que sabía todo, porque también me conoció trabajando, digamos. Entonces, todos los demás, yo salía con alguien y no decía lo que hacía. Yo soy escritora, publicista.
O sea, profe de yoga, o sea, lo más aceptable. Claro, porque en el Lo fondo, más aceptable. Después claro, porque profundizaba. en el fondo igual hay un estigma social, hay una sanción social, hay un estigma social. Que muchas Sí, veces la gente, por, por ser educada contigo, no te va a decir nada, pero lo va a pensar. Digamos, hay sí, un estigma sí, social. Cada vez menos, pero lo sí, hay. sí, Nadia, para ir cerrando, ¿qué sí, mensaje sí. tú le entregarías a las personas que le tienen pánico a la muerte, tienen miedo a morir así, o van a morir pronto, o, bueno, tienen miedo a morir, básicamente? El miedo, vos decís, a A la la propia propia muerte. muerte. Sí. El miedo a la propia muerte. Yo lo que les diría es que el, la muerte es, en realidad la vida en la que estamos ahora es una parada cósmica del viaje del alma, que del otro lado tengan en cuenta, y creo que todos tenemos que empezar a revisar nuestros propios duelos, que, porque el miedo a la propia muerte tiene que ver con el miedo a lo que dejamos inconcluso, de lo que dejamos pendiente, lo que no nos hemos animado a vivir, porque creo que no es, la muerte es el final del personaje. Entonces, hoy que tenés este personaje, yo invitaría a todos a revisar qué cosas están pendientes, porque no tenemos la vida comprada, no vamos a vivir, tenemos un promedio de 84 años para cada humano, como más o menos en eso. Entonces, preguntarnos cuántos años nos quedan y qué poder hacer con esos años, qué es lo que sí o sí te quieres llevar, qué experiencias, porque la muerte es solamente dejar el ropaje, ¿no? Dejar el personaje, en este caso Nadia Herencia en algún momento va a morir, y desde mi conciencia lo que pienso es que me voy a mi hogar, como dice Chico Xavier, y invitarlos a todos a que empiecen a revisar dónde están sus duelos, en dónde están esas batallas internas, donde no aceptamos algo, porque cuando empezamos cuando soltamos, ¿no? El proceso de soltar es, cuando nos vayamos, va a ser soltar ese personaje también. Entonces, empecemos a practicar lo que todavía está aferrado a nosotros, todavía estamos en conexión, y que yo creo que nos da mucho miedo soltar eso, o sea, soltar lo que soy, lo que no soy, lo que pude, lo que no pude, y empezar a ser consciente de eso, y para que el día de mañana, cuando tengamos los 84 años, quizás nos vayamos del plano, digamos, viví esta vida, la pasé espectacular. Yo digo que me voy a ir con los zapatos en la mano después de haberme bailado todo. O sea, Ujú. viste, con salir de una fiesta bien bailada, con, bien tomada, bien comida, todo. Así, salir como de una fiesta. Yo quiero salir de la vida así, como sintiendo que todas mis células, todo mi cuerpo, todo mi ser reconoció la experiencia, la vivió a gusto, porque de eso se trata después volver a elegir o no encarnar. Entonces, si nos quedaron cositas pendientes, volveremos. Entonces es como todo lo que tengan para decir, todo lo que tengan para hacer, para sentir, a vivirlo, con tutti la cosa. Tal cual. Pero el miedo a la muerte es miedo a terminar de... siento que uno se pierde en la muerte y no vive, ¿se entiende? O sea, es Sí. como que al pensar en morir, no terminas viviendo. Entonces, saber que vas a tener un final, y en tanatología, o sea, es que se trabaja mucho el cómo querés que sea tu final. Y previo a ese final, ¿cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus elecciones? Porque hoy estás con vida, aunque estés enfermo, aunque capaz que es una enfermedad terminal, tenés vida, todavía hay un sí, que es sí a la vida, y empezar a revisar eso, ¿no? ¿Qué cosas hay para hacer, para disfrutar, para cosas, y hasta para decir, ¿no? Y cortar con las anclas a la tierra para poder reírnos, nada, como gozoso y en paz, para no volver más. Yo digo que vivo para no volver. Así que disfrútenme Está ahora. bien, súper bien. Y sí, también Sí, importante el cerrar, sintiendo que se aportó también a los sí, demás. Se dejó algo aquí, exacto. Una se dejó huella, algo. una Y huella, también sí. entender, es súper importante que entiendan que cada minuto, cada hora que pasa es más valiosa que la anterior, porque entramos en escasez, ¿no? Sí, Cada día nos quedan menos sí, días para vivir la experiencia aquí, así que hay que aprovechar cada día porque cada día vale sí, más. El día de mañana va a valer sí, más que el de hoy.
porque va a ser más escaso, menos días te quedan. Así que aprovecha. Muy bien, me gustó. Aprovecha cada instante. Nadia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un Ha sido un placer. placer para mí también. Un Espero placer. nos veamos en una próxima oportunidad. Gustazo. Así que, y que te vaya Sí, muy, muy me bien. Mucho encanta. éxito en cosas en Argentina. Igualmente, muchas gracias. Igual ya en la vida nos encontrará seguramente presencia. Y bueno, gracias a todas las personas ahí escuchando, atentas a toda esta información. Si les resuena, que comenten, obviamente, que suma todo. Vamos expandiendo esta información, la Tal. conciencia. Gracias Esteban por la Gracias a ti. invitación. Y a todos ustedes quiero Un abrazo. agradecerles también el que nos hayan acompañado hasta ahora. Y como les decía Nadia, si les ha gustado, compartan, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Así podemos llegar con estos temas interesantes a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.